Hola amigos, les saludo nuevamente y me siento contento porque en esta oportunidad nos encontramos en las instalaciones del bar Múnich 2, que se encuentra aquí a unos pasos nada menos que de la céntrica Plaza San Martín, acá en Lima, ¿no es cierto? Bueno, estoy en compañía de mi amigo y colega, el profesor de lenguaje, Luis Chamorro García, a quien le agradezco por la gentileza de acompañarnos a disertar un tema de su curso que se llama precisamente los niveles de lenguaje y el habla en el Perú. Muy importante sobre todo para aquellos jóvenes que están en preparación preuniversitaria y tienen intenciones de postular a alguna universidad, ¿no es cierto?, en nuestro país. Profesor Chamorro, muchas gracias otra vez por ayudarnos acá a debatir acerca de este tema tan importante, los niveles de lenguaje y el habla en el Perú. Muchísimas gracias, amigo Cristian Tello, a todos los cibernautas del canal Tellopedia, ¿no? Ya saben que tienen que suscribirse al canal. Y nada, simplemente el agradecimiento por la entrevista y presto para cualquier pregunta. Muy bien, profesor. Como el tema es el lenguaje, coméntenos y a nuestros suscriptores, al público en general, ¿cómo se define el lenguaje y qué importancia tiene, ¿no?, a través de la historia en el desarrollo del hombre? Bueno, el lenguaje se define como la facultad humana, exclusivamente del ser humano, que nos permite pues expresar nuestras ideas y pensamientos y poder relacionarnos con nuestros semejantes. Es muy importante porque el lenguaje hace millones de años se ha mostrado de una u otra manera. Cabe señalar que en la prehistoria pues los seres humanos se contactaban o se relacionaban o se comunicaban mediante gestos, pinturas rupestres, de esa manera, y pasando los años, pasando los siglos, ya el desarrollo intelectual del hombre y con las herramientas, con los medios técnicos que existe, se volvió más accesible, ¿no? Pero es importantísimo el lenguaje para la comunicación, ya que en una pregunta podría ser, ¿no?, la principal función de la comunicación humana es el lenguaje precisamente. Ah, muy bien, pero esa pregunta recurrente en pruebas de admisión, obvio, ¿no es cierto, obvio. profesor? Claro, y además con respecto al lenguaje, en el mundo pues se hablan tantos idiomas. Eso es cierto. Y bueno, ¿a qué se debe esto, no? Desde los inicios del hombre es que por regiones se ha ido, digamos, propagando distintos tipos de lenguaje. Actualmente, ¿cuántos idiomas se conocen? Creo que no se podría precisar una cifra exacta, ¿no? Exacto, exacto. Hay muchos idiomas en el mundo y hablando obviamente en el del Perú, hay muchas lenguas. El Perú es un país multilingüista y a la vez pluricultural. Estos términos son debido a que justamente hay demasiada cantidad de lenguas. Oficialmente, ¿cuántas están reconocidas? Las lenguas están reconocidas en la Constitución Política, en el artículo 48, que dice bien claro que las lenguas oficiales en el Perú son el castellano, el quechua, el aymara y las lenguas amazónicas, ¿no? Hay alrededor algo patentadas o reconocidas, alrededor de 16 familias lingüísticas y más o menos 65 a 66 lenguas amazónicas, por mencionar algunas importantes como el aguaruna, el chipibo, el machirenga, el ayánica, el bora, el pebayagua, el amoya, en fin, es una zona con mayor diversidad de lenguas, ¿no? Una pregunta también podría ser de que cuál es la región con mayor diversidad lingüística en el Perú, es obviamente la Amazonía. Ah, la Amazonía, claro. Y bueno, de hecho nuestro quechua ancestral, que nuestros antepasados, los incas y tantas otras culturas prehispánicas han hablado, ¿no es cierto? Claro, hay que también recordar que el quechua no tiene origen en la sierra. Ajá. Tiene origen en la costa peruana, mediante las investigaciones de la gran antropóloga y arqueóloga Ruth Shadi, que patentó en su tesis que el quechua proviene de la gran ciudad al norte chico de Caral, ¿no? Y el otro investigador como Alfonso Torero, que propuso también en su tesis que el quechua, o el runasimi, como también lo conocemos, se originó en Ica, precisamente en Chincha, ¿no? En este caso, pues, se debe decir, o se debe conocer, o se debe resaltar
que el quechua no tuvo origen en la sierra, sino en la costa peruana. Así que bueno, ¿qué más podríamos agregar acerca del lenguaje, profesor, como importancia para el desarrollo del hombre? Bueno, el lenguaje, las características principalmente, el lenguaje es, en primer lugar, es biplánico. El lenguaje es biplánico porque contiene los dos planos, que es la lengua y el habla. Y la lengua es el sistema de signos que utiliza una sociedad. En este caso, pues nosotros la lengua que utilizamos es el castellano principalmente. Y el habla, que es el uso individual de la lengua. Cada persona, cada individuo, pues utiliza un tipo de habla, ¿no? De acuerdo a algunos criterios, como por ejemplo la instrucción, el género, la edad, en fin. Ese es el habla, el uso individual de la lengua, mientras que la lengua es un sistema de signos que utiliza la sociedad. Bueno, profesor Chamorro, vamos a continuar ahora en esta segunda parte de la entrevista con lo que llamamos las variantes del lenguaje. Tenemos entendido que las variantes del lenguaje son el dialecto, el sociolecto y el idiolecto. Así es. ¿Cuál es la diferencia entre estas variantes del lenguaje? Bueno, el dialecto es conocido como la variante regional y o geográfica de una lengua. Cabe señalar que en todas las personas de habla hispana, ¿no? Se da esta variación y se demuestra en 5 aspectos: en el aspecto lexical, semántico, fonético, morfológico y sintáctico. Esto pasa en los diferentes países de habla hispana, Latinoamérica, y también en el interior del país. Nosotros, al ser un país, pues carambas, muy rico en lenguas, nos damos cuenta que si viajamos, vemos que no hablamos igual. No hablamos igual. Nosotros podemos sacarlo a kilómetros, por ejemplo, a un piurano o a uno de Iquitos, por la forma de hablar, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama el acento. Ese es el acento o el dejo, que normalmente lo decimos. Y podemos, por ejemplo, también podemos identificar, por ejemplo, a un argentino, a un chileno, a un venezolano, ahora que prácticamente ya casi son nuestros hermanos, ya compatriotas. Estamos conviviendo con ellos, colombianos, con cubanos. O sea, podemos identificarlo a nuestros hermanos latinoamericanos. Pero lo chistoso, lo gracioso o lo jocoso es que cuando nosotros nos vamos a un país, llámese Sudamérica, porque para ir a Europa pues tenemos que saber un poco el idioma, se nos pega rápidamente el dejo. Sí. Ese es algo inevitable. Me consta, yo estoy unas semanas en España y ya estoy hablando como español. Español como español, y a veces no sabemos si somos de España o de la Avenida España. Entonces pero, ¿ves? O sea, eso es lo curioso. Y bueno, y con respecto al sociolecto, ¿qué podríamos decir? Bueno, el sociolecto es la variante sociocultural. Ahí ya, a diferencia del dialecto, que es regional, vemos sectores, vemos pueblos, vemos departamentos, vemos países. En los sociolectos es algo ya un poquito más específico, porque es ya el nivel sociocultural de la lengua. Pasa en cualquier país. Ahí va ya por sectores, por niveles. Y ahí se menciona el nivel superestándar, que es más lo que es el lenguaje literario, metafórico, científico también, por qué no decirlo. Luego está el nivel estándar, que es el culto coloquial, y por último el nivel subestándar, que ya se va a lo que es lo popular o lo vulgar también. Claro, ¿no? El nivel cultural que tiene la persona lo expresa también en su lenguaje. Exactamente. O sea, acá no tiene nada que ver el dinero. Claro. Acá lo que tiene que ver principalmente es la cultura. Cuánto lees, cuánto aprendes, cuánto investigas, y de acuerdo a eso, pues uno se expresa. Obviamente de acuerdo al contexto donde uno se encuentra, bueno, o con la persona con quien esté. ¿Y el idiolecto, la última parte de las variantes? Bueno, el idiolecto ya es la variación individual ya de cada persona. Es relacionado a lo que es el habla propiamente dicho. Por ejemplo, de acuerdo al género, el varón, su habla, su forma de hablar, su manera de hablar es distinta a la mujer. La mujer es un poquito más delicada, más sumisa, más nice, vamos a ver si cabe el término. El varón es un poco más tosco, es más
vamos a decirlo, campechano. Claro, porque por lo general la mujer es más cuidadosa al momento de expresarse, cuidadosa, ¿no? Ese es un tipo de idiolecto. Por ejemplo, una chica normalmente a la edad de 14, 15 años o hasta los 20 años, 22 años, siempre ve algo que le gusta y dice la palabra está regio. Sí. Yo no podemos escuchar eso de un varón. El varón dice, pues, oye, está chévere o está bacán. O sea, se va más a lo campechano, a lo popular. Que no quiere decir que es vulgar, sino que es más popular. Ese es un tipo de idiolecto, por ejemplo. Es un caso del género. En el caso de la edad, por ejemplo, más claro que el agua, pues un niño, sus palabras todavía se están pues dando a un desarrollo de años, mientras que ya la persona pues adulta ya tiene todo el conocimiento. Y esto principalmente va a lo que es pues la costumbre, ¿no? Por ejemplo, en las casas, las madres de familia siempre le han dicho al niño no enseñarle la palabra correcta. Por ejemplo, con respecto a los animales, al perro y al gato. Siempre le ha dicho, oye, cuidado con el guau guau, cuidado con el miau miau. Pero no le decían nunca que es perro y gato. Ha tenido que ir el niño al colegio para saber qué es perro y gato. Y pasan en las familias, hasta en las mejores familias. ¿Cómo es el perrito? ¿Cómo es el gato? Y el niño se queda con eso. Igual al carro, ¿qué le dicen siempre? El tití. Oye, pasa el tití, o cómprame el tití, ya sabe que es el carro. ¿Ya? Entonces, el niño se acostumbra a eso, a esas onomatopeyas, ¿no? Claro. A esas cositas Lo representan por los sonidos que pueden hacer alguna cosa. Ese es un tipo de idiolecto, en el caso de la edad, por ejemplo. Y otro es el caso de la instrucción, pues, ¿no? Por ejemplo, un joven un adolescente de colegio, de tercero de secundaria, pues su habla pues es, vamos a decirlo, más a la chacotería, a la broma. No es comparable pues con un alumno que está pues en el octavo, 10º ciclo de la universidad. Eso mediante las palabras que familiarizan de acuerdo a su contexto, es obvio, es la instrucción que tiene. Bueno, mencionando un poco acerca de los niveles de lenguaje, llámese el superestándar, un lenguaje literario, metafórico, los grandes pues sabios, los eruditos, los poetas tienen una forma muy subjetiva al hablar, hay que interpretar el mensaje que ellos tienen. Claro, lo que yo entiendo con lo que menciona, profesor, es que hay un nivel estándar, digamos, ¿no? Y súper estándar y es uno de, claro, mayor cultura, de mayor cultura, y un subestándar que va a haber que uno de menor cultura. De ¿no? menor cultura, así Cuando es. menciona el súper estándar, o sea, está hablando del lenguaje que utilizan ya la gente profesional, los científicos, un lenguaje técnico también. Es un lenguaje muy técnico. Con palabras que la gente en común no conoce, no utiliza. No utiliza, así es, un lenguaje ya una cultura muy elevada, ¿no? Lo que se refiere al nivel culto son palabras precisas de acuerdo a un contexto. Por ejemplo, si yo voy a ir a un banco y voy a decir de manera coloquial, cotidiana, en decir, oye, voy a poner mi dinero al banco, voy a poner mi dinero. Yo puedo poner este vaso, puedo poner este celular. Lo idóneo, lo preciso sería, voy a depositar mi dinero al banco. En otro aspecto, oye, la palabra poner es muy cotidiano, lo utilizamos en cualquier aspecto cuando no debería ser. Después, oye, pon tu firma en ese papel, pon tu firma. Lo correcto sería, o lo idóneo sería, estampa tu firma. Claro. Haz una carta, no, redacta una carta. Bueno, sería utilizar las palabras correctas para cada una de las situaciones. Y ese es el caso de precisión. Ahora, también puede ser, pues, ¿no? Algunas palabras cambiarlas por términos más adecuados de acuerdo a un contexto, ¿no? Decir baño en cada lugar, pues es normal, es cotidiano, es coloquial. Pero ya decir servicios higiénicos o toilette ya es un poco más culto, ¿no? Decir, oye, esa es una palabra que no entiendo. Bueno, eso es una palabra cliché, por ejemplo, ¿no? O sea, colocar algunos términos, algunos extranjerismos, de repente por ahí para tener un poquito o establecer un poquito el nivel culto, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo siempre a mis alumnos les digo, la persona que va, por ejemplo, a pedir permiso al baño, a veces decimos, ¿no? Profesor, en vez de profesor decimos mentor. Oiga, mentor, con todo el respeto que se merece, ¿podría ofrecerme
su dispensa, autorización, venia y o permiso para dirigirme a los servicios higiénicos y ocuparme en el inodoro. Culto. Pero lo coloquial sería, profesor, disculpe la molestia, ¿puedo ir al baño? Dense cuenta de la diferencia. Entonces, no es el típico el verbo florido, sino que es ¿cómo vamos a decirlo? Lo estándar culto. Pero es cuestión también de práctica y con qué tipo de gente te relacionas para lógico, poder utilizar, acostumbrarte a ese tipo de conversación. Es el contexto donde me encuentro o con quién me encuentro. Y ahí está el nivel estándar, culto coloquial, que yo no les obligo, sino les recomiendo a mis alumnos que lo practiquen. Y en el nivel subestándar, que generalmente pues, ¿qué peruano no es popular, no? O sea, no nos hacemos peores personas por ser populares o hablar un poco pues campechano, no un poco tener el lenguaje del barrio, ¿no? En el nivel subestándar podemos decir que ahí está calificado el nivel del habla tipo vulgar también. También se podría decir donde vulgar. No se utilizan ya muchas palabras digamos del diccionario, se suelen utilizar mucho las jergas. Las jergas, o sea, claro. hacen los llamados apócopes, o sea, se cortan las palabras. Algunas palabras, claro. Por ejemplo, en el Perú es un país que somos muy creativos acá nosotros. Sí, acá hay mucha distorsión, invertimos hasta las palabras y creamos otras. Lógico, es muy creativo porque, entre comillas, porque decimos no, por ejemplo, ¿por qué le decimos acá en el Perú a la mujer germa? ¿Por qué decimos es germa? Porque si yo lo volteo, digo, ¿no? Sería mujer, si yo lo volteo diría germu. Pero como no suena bien germu, le ponemos la A como algo femenino. De ahí decimos germu. Pantalón decimos lompa. ¿Ves? Pantalón, si lo volteamos, lompa. ¿Te das cuenta? O sea, son algunas creaciones, entre comillas, de nosotros los peruanos en invertir las palabras, en mencionar algunos términos que se convierten en populares y que algunas personas no entienden. Cuando ya en la generación o la década de los 50 vino la migración. Ah, por supuesto. La migración de la sierra. La vino con fuerza la gente de las provincias. Gente de las provincias. Ajá. Entonces Lima ya no fue pues Lima capital, Lima costeña, ya es una mistura, ¿no? De cultura, de forma de hablar, totalmente. El lenguaje ahí comenzó a ser una transformación. Estamos en el 2020, estamos hablando ya de 70 años de migración. Entonces Lima no es pues, Lima es la provincia, ya está lleno de gente de la sierra, principalmente de la sierra. Entonces ahí podemos decir que esas personas que han venido hace 50, 40 o 60 años atrás se han limeñizado. Por supuesto, y si ahora le agregamos la migración extranjera también... Eso también es otro punto. Nuestros amigos venezolanos que con todo respeto han migrado a nuestro país ya hace 3 o 4 o 5 o 6 años y siguen viniendo más. Se están acostumbrando a nuestra lengua. Yo escucho bastante, tengo a algunos conocidos, algunos amigos venezolanos que ya pues ya no te dicen pues oye chamo, oye pana, no, te dicen ahora causa. El venezolano te llama causa. Pero no deja su acento, ¿no? No deja su acento. Eso, o sea... El acento no lo deja, pero ya... las palabras ya se acostumbran. Yo digo un venezolano causa. Ahora, oye, toma una combi, hermano, toma una combi. Ahora ya habla combi. O sea, utiliza los términos, pero no deja su acento. Eso es lo que chamba también dice, chamba, por ejemplo, es una palabra muy peruana. Sí. Muy peruana, o sea, y ahí se ve, pues, tanto las palabras que que se utilizan en nuestro país. Marta Hildebrand lo llamó, pues, en este caso, en su libro, los 1001 peruanismos. Y frases también que incluye, ¿no? Bastante frases. Claro, y hay un detalle ahí también, porque cuando viene pues un extranjero, hay algunas palabras que acá se identifican, ¿no? Tienen una connotación. Y luego en otro país y al inicio, cuando recién llegan, suelen haber problemas, ¿no? ¿Qué palabras, por ejemplo, pueden mencionar? Bueno, si me lo permite, no hay ningún problema. Sí, porque es parte del dialecto y es lo que se usa cotidianamente. Claro, en ese aspecto es el dialecto. Muchas veces pasan, por ejemplo, tenemos bastante nosotros relación, nos parecemos un poco a la cultura de México. Y un mexicano cuando habla con un peruano se entienden de las mil maravillas,
pero hay un término pues que se ha vuelto un problema. Y creo que los amigos cibernautas, los amigos que nos siguen, acá el canal Teyopedia, se han podido dar cuenta que acá nosotros, por ejemplo, agarramos este celular, ¿no? Agarramos este celular o agarramos este vasito, ¿no? Estamos agarrando o cogiendo el vaso, cogiendo el celular. Un mexicano no dice tanto agarrar en su habla coloquial. Ellos dicen lo caché, lo tomé. Lo caché, ¿no? Lo tomé. Ajá. Que esa palabra significa, acá en el Perú, bueno, tiene una connotación sexual. Una connotación sexual. Claro, algo similar pasa también con los venezolanos, ¿no? Claro. Por ejemplo, el término arrecho. Arrecho, claro, arrecho. ¿No? Arrecho para ellos su significado es de estar molesto, ¿no? Tener coraje, enojado, iracundo. Ajá. Pero acá nosotros... Acá también tiene una connotación sexual. Sí, como decir, estimulado o excitado. Eso. Entonces pasan siempre este tipo de problemas. Y volviendo a lo que es el dialecto, ¿no? También hay un aspecto lexical. Por ejemplo, cuando acá decimos nosotros la palabra chibolo que decimos a un niño. Uno va, por ejemplo, a Chile y le dicen cabrito. Sí, pues, es que para ellos es lo natural. Y es normal, es natural. Para ellos el cabrito en Chile es de niño. Claro. Entonces acá nosotros decimos, viene un chileno, ¿con quién has venido? Yo he venido con mis 2 cabritos. Entonces como que al peruano le va a dar un poco de risa. Perdón, ¿cómo dice? He venido con mis 2 cabritos. Entonces, como para llamarlo a un costado y decirle, mira hermano, ¿sabes qué? Lo que pasa es que acá cabrito, la palabra cabrito significa pues homosexual o gay, ¿no? En cambio allá en Chile, niño. Bueno, es que niño varón. O sea, es algo que, ese es lo interesante, ¿no? Y hay muchas palabras que se da, por ejemplo, que se da en diferentes países. Una persona se expresa de una manera de acuerdo, como le digo, dónde se encuentra, con quién se encuentra. Pero ese es un proceso y es un desarrollo y es bastante instrucción. Por eso yo recomiendo a los alumnos, a los colegios, que promuevan principalmente lo que es el plan lector. A más lectura hay más cultura. Y me salió un verso sin mayor esfuerzo, amigo Tello. Y justamente terminamos con cultura, que es el propósito del canal, la divulgación del conocimiento, la cultura, la lectura. Y en fin, ¿no? Es bueno siempre que los jóvenes y la gente, el público en general, aprenda a leer, a investigar, como dijo el profesor, porque eso nos va a hacer personas más preparadas, más cultas y tener un mejor desenvolvimiento con respecto a la sociedad y con nuestros quehaceres diarios, ¿no? En nuestro trabajo, cuando conversemos con nuestros amigos, podemos sostener conversaciones de mayor nivel, solo que nos permita culturizarnos y tener pues una mejor imagen como personas. Así es. El agradecimiento nuevamente a mi gran amigo y colega Cristian Tello, gracias por la entrevista, y recordar que se suscriban al canal Teyopedia. Muchas gracias. Que promueve mucho la cultura y que no sea la primera vez. Por supuesto, yo lo invito acá públicamente, profesor, a sostener una siguiente entrevista con otro tema de lenguaje que sea tan interesante como este. Así que próximamente podemos también regresar con un nuevo tema de desarrollo. Muchas gracias, profesor. No, el gusto, perdón. Hasta una próxima oportunidad.